Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco de nuevo en Gaza para analizar el conflicto desde distintas perspectivas, la del contagio, la de las universidades, la de los desplazamientos. Nos acompañan 4 invitados que ya les presento. Logan Perpiñá es fotógrafo y periodista, acaba de regresar de Líbano y de Jordania, donde ha documentado las repercusiones regionales del conflicto. Bienvenido, Logan. Hola, buenas. Nos acompaña también Emeline Dutoil, es politóloga y documentalista, está documentando los desplazamientos e intentos de huida de Gaza. Bienvenida. Buenos días, gracias. Ricardo Abdalá, periodista independiente que ha trabajado últimamente con el efecto en las universidades europeas, tanto en Países Bajos, aquí en Francia, también en Bélgica. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Y en duples, nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Buenos días, Daniel. Buenos días, Carlos, y a todos. El desastre de Gaza, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Aumenta el éxodo de gazatíes de Rafah, en el sur de la Franja, mientras el ejército israelí avanza hacia el centro de la ciudad e incluso Netanyahu avisa de que va a intensificar sus operaciones pese a las advertencias de actores como la Unión Europea o los roces con Estados Unidos. El dilema político para Biden, por las fuertes críticas de parte de su electorado más joven ante las elecciones de noviembre y la amenaza de vuelta de Trump, son parte de un tablero complicado, agitado por los movimientos en las universidades y con el riesgo de contagio en la región. Tras más de 7 meses de guerra, desde el ataque de Hamas el 7 de octubre y más de 35.000 muertos, hoy nos preguntamos si hay alguna salida y qué perspectivas se abren, si es que las hay o las podemos encontrar. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Le Monde: la entrada de Israel en Rafah fragiliza las esperanzas de una tregua. La Croix: la universidad francesa en tensión. Estudiantes judíos denuncian un clima hostil. El Jerusalem Post: Israel nunca acabará completamente con Hamas en Gaza y se necesita un final. Bueno, luego les preguntaré por sus trabajos e investigaciones a todos sobre terreno, pero antes, una aproximación a este último titular, un titular necesario. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra? Dice el rotativo que Israel quizás tenga que asumir que una derrota total de Hamas no va a ocurrir, que hay que partir de esa premisa. Entonces nos preguntamos de qué va a depender, ya no una solución total, pero al menos una tregua estable en el corto plazo. Logan, ¿de qué puede depender? Es una pregunta muy difícil porque andamos desde el 7 de octubre en una zona gris. Para saber cómo acabar con lo que está ocurriendo desde el 8 de octubre, hay que analizar quién tiene las llaves. Las llaves las tienen Netanyahu, eso es cierto. O sea, una salida de crisis depende directamente de él. Resulta claro que el objetivo de Netanyahu es de mantenerse al poder. Y eso genera muchas críticas en la sociedad israelí porque los rehenes no son nada una prioridad para él. O sea, hay que saber a dónde quiere ir y qué imagen quiere dar. Y creo que más que todo lo más importante para Netanyahu es devolver a Israel con los líderes de la parte militar del Hamas y con Yahya Sinwar, con Mohamed Deif, y eso será la única opción para que salga de una manera positiva de lo que está ocurriendo. Luego hablaremos también de la opinión pública israelí, de qué presión puede ejercer sobre Netanyahu, pero también de sus socios de gobierno. Veremos también si se están produciendo fisuras. Emeline, ¿dónde buscar una mínima luz dentro del túnel? Es complicado hablar de una tregua estable para quiénes y estable cuándo. Por un lado, yo concuerdo mucho con Laurent. Estamos en una zona gris y también ya Benjamin Netanyahu, el gobierno israelí, nos ha mostrado que no existen realmente límites en cuanto a la propia zona de Rafah, que había sido declarada zona humanitaria, ya no lo es. Entonces es difícil entender en dónde son los límites de ese propio gobierno israelí que busca mantenerse en el poder. Y por otro lado, ¿ha habido ya una estabilidad en Gaza? Pregunto yo. Si miramos las intifadas 1987, 2000, la marcha de retorno, 2017, yo creo que simplemente si seguimos en esta lógica, simplemente se va a repetir ese ciclo de violencia y de inestabilidad para la gente gazatí mientras no se haya logrado obtener un estatus de ciudadanos de verdad, que es lo que hace falta de acuerdo al derecho internacional. Ricardo. Claro, es que, bueno, el titular dice Netanyahu no podrá acabar con Hamas, pero
Yo creo que el objetivo ya no es acabar con Hamas, el objetivo es acabar con Gaza o al menos con Palestina como gobierno en Gaza, como Estado en Gaza. Ese es el objetivo de Netanyahu. Yo creo que no lo esconde tanto y que mientras Netanyahu tenga las manos libres va a continuar. Creo que la esperanza podría venir de una presión fuerte de la comunidad internacional de pronto, de Estados Unidos, en el momento en que Estados Unidos claramente afirme que Netanyahu debe parar y después habrá que imaginar una reconstrucción. Yo no creo que Israel va a permitir que la población de Gaza regrese al norte. Creo que esa parte está perdida. Habría que garantizar un mínimo, una seguridad, una estabilidad, un gobierno propio en el sur, pero estamos todavía muy lejos de eso. Pues le vamos a preguntar a nuestro corresponsal, Daniel, ¿qué concesiones tiene que hacer cada parte para que al menos pueda haber una especie de tregua en el corto plazo, para que esto ocurra? Sí, Carlos, el primer ministro israelí habla de la victoria total y la misma, si es acaso posible alcanzarla, deberá incluir la eliminación del poderío militar de Hamas y de su capacidad de gobernar en la Franja de Gaza, además del regreso a Israel de todos los 132 secuestrados, los vivos y los ya muertos, que se estiman en unos 30, a pesar de no conocerse exactamente el número. Israel oficial entonces está dispuesto a aceptar una tregua y aún una tregua prolongada de varias semanas y hasta escasos meses a cambio del regreso a casa de los secuestrados, pero no acepta la condición de la agrupación Hamas de que se declare un punto final a la guerra con garantías internacionales. O sea, Hamas también quiere su victoria y después de tanta destrucción y tanta muerte, la misma consiste en evitar la victoria israelí. Luego volvemos a Tel Aviv. Emelín, cuéntenos, ¿en qué condiciones se están produciendo los desplazamientos internos en Gaza de los que andamos tan pendientes, especialmente ahora mismo en Rafah? A ver, desde el inicio de la guerra han habido desplazamientos masivos entonces por todo el territorio de Palestina y Israel ha afirmado su control territorial, tengo ganas de decir, casi total de la población en Gaza. Esto no es nuevo. Gaza, para recordar, ¿no? Está encerrada, se califica como una prisión al aire libre desde el bloqueo, sobre todo de 2007 de parte de Egipto e Israel. Entonces, digamos que Israel ya tenía un control bastante fuerte sobre este territorio. Lo que ha pasado ahora es que, bueno, han habido desplazamientos masivos, primero desde el norte hacia el sur de Gaza, Rafah específicamente, que se ha calificado como una zona humanitaria, y luego a partir de inicios de abril, con la amenaza y luego la concretización de una ofensiva en Rafah, se empezaron a volver a desplazar a esa gente ya desplazada hacia zonas dichas humanitarias, que básicamente son zonas, como se ven en esas imágenes, sin acceso al agua por la mayoría, sin acceso a nada dentro de los derrumbes de un territorio ya destruido. Entonces, lo que se puede ver es que existen, por un lado, y esto lo repito porque es muy importante, un control del territorio y un control de los desplazamientos de los gazatíes por el ejército israelí, inclusive en el norte. Tomo como ejemplo el sistema de los QR, de códigos QR, que los gazatíes tienen que escanear, bueno, sin internet, que se pusieron a disposición de parte del ejército israelí, para localizar a cada persona en zonas que están divididas por bloques y luego poder recibir diferentes informaciones de para dónde uno se tiene que mover. Sí, luego vamos tratando diferentes perspectivas para entender cómo funcionan los desplazamientos internos, pero también perspectivas desde fuera de lo que es la Franja de Gaza. Por ejemplo, Logan acaba de regresar del Líbano y de Jordania. Cuéntanos, para estudiar un poco las repercusiones regionales, ¿qué te has encontrado y con qué sensaciones vuelves del Líbano? El Líbano está en una situación difícil desde el pasado 8 de octubre.
Para los libaneses y las libanesas es una situación que es aterrorizada, porque el Líbano no tiene gobierno, no tiene presidente de la República, 80% de la población está debajo del umbral de pobreza y no hay Estado. O sea, el Hezbollah, que es un partido político militar, hoy tiene el derecho, y solo el Hezbollah puede decidir el paso de la guerra en el país porque no hay Estado. Y eso genera también en interno muchas tensiones, más las declaraciones de los israelíes que han advertido más de una vez que pudieran hacer de Beirut un nuevo Gaza. O sea, la población está totalmente aterrorizada, aunque desde unos meses intentan vivir normalmente. Hay una guerra que no tiene nombre, que no dice su nombre, al sur del país, y es una escalada contenida, salpicada de momentos de calma, pero que sigue hoy en día, que sigue en tensión. Sí, además Hezbollah ha reivindicado por primera vez un ataque con drones en el norte de Israel contra una base militar esta misma semana. Sí, cada uno, el Hezbollah tanto como Israel, están jugando con las líneas rojas del adversario. O sea, es el principio de una escalada. A ver a dónde nos va a llevar, eso nadie tiene idea. Vamos tratando diferentes perspectivas de todo el conflicto. En el caso de Ricardo, lo que ha retratado son otras repercusiones, las del impacto en las universidades europeas. No al nivel de lo que hemos visto quizá en Estados Unidos, Ricardo, pero ¿crees que es un fenómeno que depende de la posición del gobierno de cada país, de su afinidad con la causa palestina? ¿De qué depende de que en unos países haya aprendido más que en otros? Tú has retratado Francia, Bélgica o Países Bajos. Bueno, sin duda tiene que ver con las posiciones de cada gobierno, aunque por ejemplo en Bélgica es particular. La posición belga ha sido más bien ambigua, no sabemos exactamente hacia dónde se va a dirigir en los próximos días. Sin embargo, hay una contestación allí, en Francia. Francia, por ejemplo, aunque en principio tuvo una actitud muy hacia favor del gobierno israelí, ha ido moderándose, pero hay una contestación en las universidades. Vemos, claro, un fenómeno de contagio de lo que está pasando en Estados Unidos, pero vemos también cómo los universitarios, como representantes más o menos valorados de la sociedad civil, pueden estar ejerciendo una presión importante en los gobiernos. Es decir, en Estados Unidos vemos que el peso de las universidades de ese electorado joven puede ser decisivo en la campaña presidencial más tarde este año y puede finalmente llevar a Biden, si no a cambiar su posición, a moderarla. Y hemos visto una moderación en el discurso, ¿no? Claro, hay diferentes maneras de expresarse y diferentes términos que estamos viendo en las universidades europeas. Por ejemplo, en Francia es mucho más delicado el tema de cuidar los eslogans, cuidar lo que se dice. Hay mucha más libertad de palabra en las universidades de los Países Bajos, por ejemplo. Pero sí que se ve esa presión de la universidad estadounidense y cómo puede afectar de cara a Biden y de cara con esa perspectiva de las elecciones de noviembre. Vamos a comentar todo esto y vamos a seguir hablando también con nuestro corresponsal en Tel Aviv. Va a ser después de esta breve pausa, quien en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Blick Bassi et Yamé. Catherine Ringer. Love him, please love him. Il est fou de vous. Rawayana. Yo te dije que un besito no me iba a enamorar y apenas toqué tus labios ya me quería casar. Bien cabrón, que se siente bien cabrón, en verdad, bien cabrón, que se siente. Moi-même j'en cavine pour moi, j'en cague moi. Perle Lama. En yeux le trop douceur, en parle tellement chalet. Où ça que j'en peux lever, où ça prend. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de las repercusiones del conflicto de Gaza. Nos acompañan Logan Perpiñán, Ricardo Abdalá, Emeline Dutel y a distancia Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal. Bueno, los gazatíes apenas han recibido ayuda humanitaria. Estábamos hablando con Emeline de cómo ha documentado esos desplazamientos, unos desplazamientos que al principio del conflicto entre Israel y Hamas ya eran bastante complicados. Recordamos cuando bajaban del norte al sur de la franja, pero que ahora todavía se incrementa porque creíamos hasta ahora que Rafah era un sitio seguro, un sitio preservado, y nos damos cuenta que en el fondo no hay ningún sitio preservado en la franja.
Exacto, de hecho esto es el sentimiento que expresan los gazatíes con los cuales yo he podido hablar. Today there is no safe place anymore, no hay espacio seguro hoy en día. Vimos, bueno, el desplazamiento masivo que siguió habiendo en Rafah empezó con la parte del este, evacuándose hacia una parte más hacia el mar, por otro lado hacia Deir el-Balah y otra parte más hacia el este de la ciudad. Y ahora se está empezando a desplazar nuevamente el centro. Lo que está pasando es que familias que ya se han tenido que desplazar vuelven a tener que caminar ya en condiciones en una situación humanitaria desastrosa. Entonces lo que se puede decir es que estamos asistiendo a una especie de paseo de la muerte, porque estamos hablando de personas vulnerables, que ya no tienen casi condiciones de mantenerse de pie. Entonces es una situación bastante desastrosa que hace temer una especie de una exterminación o una mayor barbarie a través de esos desplazamientos adentro de Rafah. Francesca Albanese ha retratado justo muy bien lo que está comentando Evelyn, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados en la red social X. Ha dicho: Israel utiliza jerga del derecho internacional humanitario, alertas, órdenes de evacuación, zonas seguras, para crear la ilusión de que sus operaciones militares aseguran la protección de civiles. Este camuflaje humanitario, utiliza esos términos, ha de facto transformado Gaza en un lugar sin civiles, en donde todo es destrozable y todas las personas son asesinables. Es tremendo. Quizá los ataques israelíes a campos de refugiados ha sido el episodio que más indignación está despertando a nivel internacional. No sé si lo habéis percibido así, por ejemplo, en las universidades, Ricardo. Claro, sin duda, eso también ha llevado a que un movimiento que no fue mayoritario al principio haya ganado espacio, no solo entre los estudiantes, y es importante, por ejemplo, que en Estados Unidos y muy notoriamente en los Países Bajos los profesores se están sumando. Incluso profesores, en los Países Bajos hay bastantes profesores de origen judío que se están sumando diciendo: no es porque seamos judíos que vamos a apoyar esto que está ocurriendo, esta invasión, este desplazamiento forzado que lleva a la muerte, que puede llegar a considerarse genocidio con el tiempo. Entonces, creo que este ataque, este irrespeto total por el derecho humanitario, este ataque a los trabajadores de la ONU, este bombardeo de hospitales está llevando a que lo que en un momento había podido ser no aceptable, pero digamos comprensible, cada vez lo es menos, y cada vez son mayores las franjas de la comunidad académica que no están dispuestas a aceptar, a tolerar o a permanecer indiferentes frente a una barbarie que sigue aumentando. Volvemos en este punto con nuestro corresponsal en Tel Aviv. El ministro de Defensa israelí, Daniel, se opone a ejercer un control total militar o civil sobre la franja, pero apela a una alternativa palestina distinta a Hamás. No sé, Daniel, ¿esto le distancia de los ultras socios de Netanyahu o hay quizá un efecto presión de Estados Unidos? ¿Hay fisuras en el gabinete? En efecto, el miércoles pasado el ministro de Defensa, Yoav Gallant, salió en forma abierta contra el primer ministro y jefe de su partido, Likud, que es Netanyahu. Gallant oye las quejas del Comando General del Ejército que, a falta de estrategia diplomática que permita poner fin a la guerra con logros reales para Israel, como el alejamiento de Hamás de las bases del poder en Gaza, se ven obligados a volver a lanzar ataques contra zonas que ya fueron ocupadas, como Jebalia y Han Yunes, y teóricamente limpiadas de terroristas, como dice la jerga militar, aumentando dolorosamente el número de bajas militares israelíes. Netanyahu se opone e hizo lo posible durante años para evitar una pacificación entre las dos principales facciones palestinas, Fatah y Hamás, ya que la división interna palestina les sirvió de excusa para evitar mantener negociaciones en vías a una solución del conflicto que incluya la creación de un Estado palestino. Ahora, manejado a sabiendas por la extrema derecha de su coalición, hace exactamente lo mismo. No planifica un fin político para la guerra y el resultado podría llegar a ser un control militar y civil israelí sobre la franja de Gaza y sobre 2 millones de civiles palestinos, y eventualmente la vuelta de la colonización judía allí, el sueño dorado de la extrema derecha israelí y la bancarrota económica para Israel. Logan, cuando hablamos de contagio en la región, detrás de Hezbollah está la mano de Irán. Ya vimos esa crisis hace unas semanas, cómo se encauzaba para luego finalmente cerrarse. A Irán no le interesa para nada el contagio, ¿no?
No, ni al Irán ni al Líbano, pero mantienen frentes abiertos. Y eso también es una política a la vez que es interna como externa. Me explico. También hay que analizar la posición de los países árabes, como Jordania, como Egipto, como Arabia Saudita, como Emirates Árabes Unidos. Irán tiene problemas internos. Hay de manera muy clara dentro del poder iraní una escisión entre los más religiosos y los militares. Se encuentra en una situación difícil desde la muerte de la joven kurda Mahsa Amini. Y su imagen está muy alterada por esto. Saben perfectamente que la causa palestina es una cosa que tiene un papel súper estructurador al nivel mundial. Y cuando todos estos países árabes abandonaron la cuestión palestina normalizando con Israel, Irán quiere tener ese papel de apoyo incondicional a la causa palestina. Y eso es lo que está ocurriendo desde el 7 pasado de octubre, porque hay frentes abiertos en Siria, en Irak, en el Yemen y en el Líbano. Por lo tanto, no es el interés directo de Irán de caer en una guerra total como en el Líbano, porque los dos países ya están bastante débiles. Y al final, y hemos visto con la respuesta al ataque israelí sobre la embajada iraní en Damasco, que ha sido una respuesta que ha sido anunciada un poco antes, y como Irán está utilizando la violencia como un arte diplomático. Luego le voy a preguntar a Logan por el perfil bajo que están teniendo bastantes países del mundo árabe, pero antes vamos tratando diferentes perspectivas. Volvemos a lo que es el interior de la franja, porque, Emelín, los organismos de la ONU reiteran que las operaciones humanitarias se han convertido, en el único salvavidas para toda la población de Gaza. Pero es que entendemos que el paso de Rafah es la clave para paliar esa situación, el paso de Rafah, ¿no? Que se abra. Sí, y ahora está cerrado, ¿no? Entonces, este es otro gran problema para una ayuda humanitaria que ya había sido bloqueada desde hace rato, y sabiendo que pues Gaza depende enteramente de ayuda externa, ¿no? Para el suministro de gas, de alimentos, de agua. Entonces, literalmente estamos asistiendo a una situación humanitaria desastrosa que me imagino Benjamin Netanyahu va a usar igualmente como una ficha de negociación. Igualmente hay que decir que este paso de Rafah era una de las únicas era la única forma para que algunos gazatíes pudieran salir de Gaza y refugiarse en Egipto, como la gente que yo he estado siguiendo. Esto bajo un costo, un precio que se tenía que pagar a una red de traficantes, hay que decirlo, que gestiona el pasaje de la frontera y está ligado a los militares egipcios. Es un precio de $5,000 por vida. Entonces, pagar ese precio ya era bastante doloroso y complicado en el contexto palestino para poder tratar de salvar su vida. Algunos gazatíes nomás conseguían salir, aún así han sido unos cuantos miles de personas, y ahora pues literalmente estamos sin ninguna posibilidad ni de entrada de ayuda humanitaria necesaria a la sobrevivencia de la población, ni a la posibilidad de que la población se pueda evacuar e ir a una zona realmente segura. Vamos cambiando de plano, estamos hablando del mundo árabe, estamos hablando de lo que pasa de los desplazamientos dentro de la franja. En el caso europeo, Ricardo, hay rumores de que varios países, entre ellos España e Irlanda, podrían reconocer a Palestina en los próximos días en la antesala de la campaña de las europeas y por lo menos sacar esta cuestión de la refriega electoral. ¿Qué importancia le conceden a que existiera este tipo de reconocimiento por parte de un grupo de países europeos? Bueno, primero eso nos muestra una gran fisura de la Unión Europea. Estamos completamente lejos de llegar a una posición unificada. Muestra también las tendencias que hay en cada gobierno. Finalmente, los gobiernos de izquierda se muestran más proclives a un reconocimiento del Estado palestino, como la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Los que están más en el centro o centro-derecha, pues se muestran distantes o claramente opuestos. Claramente, los países europeos, los gobiernos europeos están juzgando a conservar las mayorías que los pusieron en el poder para las elecciones europeas. Los países que saben que hay una posición más de derecha en su electorado prefieren mantenerse distantes o pro-Israel para conservar esos puestos en el Parlamento Europeo, y los que tienen gobiernos de izquierda saben que para conservarlos necesitan una posición más
hacia más pro Gaza o más abierta en ese sentido. Y sin duda es un factor importante, ¿no? También Francia, estamos viendo claramente una división frente a esas elecciones europeas que tendrán lugar en las próximas semanas. Y el discurso, el tema palestino está presente, entonces tenemos dos grandes bloques, pro-Palestina, pro-Israel, que se están enfrentando y que van a jugar sobre su electorado para conservar más bien los votos que tienen. De los países europeos a los países árabes. Logan, ¿por qué los países árabes mantienen un perfil tan bajo o prácticamente callan ante la devastación de Gaza? Porque desde unos años ya un par de ellos normalizaron sus relaciones con Israel, que es un socio económico y en el tema de la seguridad muy importante para ellos. Creo que hay cuatro, no vamos a repasar a todos los países árabes, pero creo que hay cuatro ejemplos bastante interesantes. Los dos primeros, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que participaron a la contraofensiva contra el ataque iraní el 13 de abril pasado. Tienen una relación con Israel que está por los Emiratos ya construida o que se está construyendo para Arabia Saudita. O sea, una parte de su población está, por supuesto, a favor de los derechos de los palestinos. Y cuando se ve la masacre en Gaza, por supuesto, hay efectos al nivel más alto del poder y están entre dos cosas. Mantener su relación con Israel y calmar a la calle. Es exactamente la misma cosa con Jordania. 60% de la población de Jordania es de origen palestina. Intentan criticar la operación militar israelí en Palestina, en Gaza, sin derrotar a los acuerdos de Wadi Araba que han sido firmados en 94 y que son muy importantes para el país, que falta de agua, que falta de gas. Por supuesto, Egipto también tiene una situación complicada porque no quiere ver, al-Sisi no quiere ver a miles y miles de palestinos llegar al Sinaí o a su país, el que está obsesionado por los hermanos musulmanes, sabiendo que el Hamas también es la franja palestina de los hermanos musulmanes. O sea, está intentando también calmar a la calle, al grito de la calle, porque, por supuesto, hay una conflagración en las calles del mundo árabe por los derechos de Palestina. Yo creo que para todos estos estados esta guerra hay que acabarse porque les ponen en riesgo. Bueno, quizá la única certeza es que Gaza va a ser una guerra perdida para todo el mundo. El alto el fuego no pondría fin a una guerra que también se libra en el campo de batalla global, el campo de las ideas, y en el que parece que cuesta mucho reconocer al mismo tiempo la barbarie de Gaza y los crímenes de guerra que seguramente esté cometiendo Israel, como el hecho de que sufrió el 7 de octubre el peor ataque en su historia, con rehenes, con asesinatos y con mutilaciones. Quizá poner las dos realidades en el tablero es lo más complicado en estos tiempos en la calle. Yo les agradezco muchísimo haber participado hoy en el programa, Ricardo, Emelín, Logan, y a nuestro corresponsal Daniel desde Tel Aviv. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.